oídos, quites todo estorbo, Señor, entre tu palabra y cada corazón que hablemos aquí, Señor. Porque sé que tu palabra penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Así lo dices tú, Señor, en el libro de Hebreos, y necesitamos, Señor, necesito yo escucharte una vez más y poder hablar de lo que me has dado, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, pues vamos a ver un poquito. El Evangelio de Juan es el cuarto de los evangelios, como ya muchos saben. Y este Evangelio de Juan es por mucho con más autenticidad, se puede decir, ¿no? A diferencia de los otros tres evangelios de Mateo, Marcos y Juan. Como saben, esos son los evangelios sinópticos, nunca puedo decir bien esa palabra, pero el evangelio de Juan es casi el 75% único, y lo vamos a saber por qué. Es el último que se escribió alrededor del 97 después de Cristo, o sea, al final del primer siglo. Vamos a ver que Juan, su tema, enfatiza en Jesús como el Logos, la palabra, el mensaje cumplido de Dios hecho hombre. Porque los profetas y toda la ley hablaron sobre alguien. ¿Quién sabe quién es ese alguien? ¿Quién era ese alguien que prometían que vendría? Jesús. Para Juan, Jesús es el tema no nada más de su evangelio, de toda la escritura. No nada más para Juan, para Felipe, para Pedro, para Andrés. Felipe le dice a Natanael: bien, porque hemos encontrado al Mesías. Y yo pensé, hemos encontrado al Mesías, o Él nos encontró a nosotros. Es más bien Él. Dice que Él nos atrajo incluso ¿con qué? Con lazos de amor. Que no sé ustedes, pero yo estaba totalmente opuesto a donde el Señor estaba, ¿verdad? Les comentaba un poco en la mañana, pero Él es el que nos... Y para Juan, Jesús es el Dios encarnado. Y esta es la primera gran verdad que nos muestra aquí en el capítulo 1, en el verso 14, que Dios se hizo hombre. Y podemos, no, qué bien que se hizo hombre, pero no. Yo nada más pensaba ahorita y decía, el Dios todopoderoso, creador del universo, de cada cosita, desde la hormiga hasta el elefante, ¿verdad? Hasta los árboles, los ríos y el impresionante mar que estuvimos viendo ayer, se hizo hombre y se sujetó a un cuerpo humano. ¿Qué es eso, verdad? Que padeció dolor, hambre, necesidades, siendo el rey de reyes y señor de señores. Porque no podemos pasar de largo el hecho de que Dios todopoderoso se hizo como nosotros. Sufrió, ¿no? Padeció hambre. ¿Qué más se les ocurre? Calor. Con este calor, así vivió el calor, porque allá no era un cansancio, a muchas cosas, no teniendo necesidad. Pero ¿por qué fue esa encarnación? Es lo más hermoso. Creo que aquí podemos ver desde el verso 1 su amor. Su amor. Dios haciéndose hombre. No me viene otra palabra a mi mente ahorita que su amor. Viendo al hombre que perdió la vista de él, decidió desobedecer, ¿no? Teniendo todo, primero teniendo al Señor esa comunión perfecta, decidiendo tomar su propio camino. Y por eso Juan en este capítulo nos habla de ver, ¿no? Si vieron en el verso 14 que dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice? Y vimos su gloria. ¿Gloria cómo? Como la del unigénito del Padre, lleno de gracia. Ya vamos a ver un poquito, pero aquí ya de hecho está hablando de la encarnación del Hijo de Dios, o de Dios el Hijo, ¿no? Y eso ya está hablando de algo hermoso, ¿no? Pero también habla de su divinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es uno con el Padre. ¿Por qué les voy diciendo parte en parte? Porque son temas que podríamos hacer
talleres y talleres sobre cada tema de estos que menciona Juan. Se podrían hacer prédica y prédica y prédica y ir viendo poco a poco lo que el Señor dice. So, vemos aquí que para Juan es el tema principal Jesús. Para ti, ¿cuál es el tema principal? Es Jesús. Y me encanta esto que vi aquí luego que vi en el púlpito, Jesús, el camino. ¿Cómo se dice, verdad? Se llama así el nombre. Jesús, el camino. Y a Juan, él lo vio, nadie se lo contó. Él lo vio, fue uno de los 12 apóstoles, fue uno de los 3 favoritos, se podría decir si el Señor tenía favoritos, pero de los 3 más cercanos. Y fue el que sintió, se recostó, podríamos decir, en el corazón del Señor, ¿verdad? El discípulo amado. Eso es lo que él enfatiza, no nada más en el Evangelio, en sus cartas, y fue el único de los 12 que tuvo una visión especial en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Tan especial que cierra la Biblia con el libro de Revelaciones, se llama en inglés, o de Apocalipsis en español. Juan lo vio, nadie se lo contó, y es lo que quiere dejar enfatizado aquí. Por eso él nos invita a ver a Jesús como él es en su gloria. Vamos a ver el primer punto que puse aquí al maestro. El primer punto en el versículo 14 y 15 es ver a Dios el Hijo, ver a Jesús. Buena la hoja, no quiero perder de vista el texto. Aquí vemos a Juan con esta palabra de ver, es la palabra tepistai, que lo menciona 20 veces en este evangelio, y es maravilloso ver cómo el énfasis de él es volver a ver a Jesús, algo inaudito para esos tiempos, porque está dirigiéndose a un pueblo judío griego que para ellos que el Dios Todopoderoso se hiciera carne era inaudito. Decían, como si el cuerpo humano es una prisión para el alma, es una tumba para el espíritu. ¿Cómo puede ser que el Dios eterno se va a limitar al tiempo físico? ¿Cómo puede ser que el Creador se va a hacer una criatura más? No concebían esto. Entonces empezaron a surgir movimientos o sectas docetistas, que significa que ellos pensaban que Jesús vino pero no era un humano, era alguien como un espíritu, como un fantasma, y para nada que ver, porque sabemos por qué Jesús se hizo hombre, ¿no? Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, verso 22. Entonces tenía que parecer, y no cualquier sangre, ¿verdad? Lo mostró desde el Antiguo Testamento cómo debería de ser esa sangre: pura, sin mancha, y solamente ni un otro ser podía ser como Jesús, ningún ángel, nada, ninguno de sus enviados, de sus profetas, y era muy importante esto. Por eso él, en el capítulo 4 de la primera carta, dice que todo el que confesara que Jesús no vino en carne, dice, es el espíritu del anticristo. Que dice que Jesús no vino en carne, deja muy claro, ¿no? Una y otra vez esa gran realidad de que era importante que Jesús vendría de forma humana. Entonces vamos a ver aquí lo que dicen los estudiosos. Dicen que bien podría ser este versículo el más importante de toda la escritura, el versículo 14. ¿Por qué? Por lo que vemos ahí en ese mismo versículo, dice, porque Jesús es ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Y la palabra gracia sabemos que es, ya me lo acerqué y hasta yo mismo desperté. Les voy a encargar a cada uno, si ven a alguien así como cabeceando, decía un pastor mío, levántate Lázaro. Cuando diga yo levántate Lázaro, todos voltean a ver a ese lado. Entonces, en este principio vemos eso. ¿Por qué es importante? Porque Jesús está lleno de gracia. ¿Qué significado es la gracia? ¿Quién me podría decir qué significa gracia?
A ellos. Un regalo inmerecido, ¿no? Algo que no podíamos conseguir. Por supuesto está hablando de la salvación, ¿no? Efesios 2:8 y 9 dice que por gracia, o sea, por un favor inmerecido de Dios, somos salvos, ¿no? Y esto es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Es el primer sentido, pero el segundo sentido me parece igualmente maravilloso, porque la gracia habla de una belleza, de un encanto, ¿no? Que solamente podía haber en Jesús y nadie más. Una belleza. El mundo conocía, o el pueblo judío, el pueblo griego conocían o se imaginaban a un Dios como poderoso, grande, omnipotente, pero no un Dios bello, puro, santo, humilde, ¿verdad? Como vimos en la humillación de Jesús. No se imaginaban esto, y Jesús vino no nada más a hablar de Dios como los profetas, vino a mostrar quién era Dios, porque Él mismo es Dios el Hijo. Y es lo más importante que puede haber. Por eso Juan enfoca y nos vuelve a enfocar por qué la importancia de ver a Jesús. Se me venía ese versículo en Hebreos 12 que dice que desechándonos de todo peso y del pecado, pongamos nuestra mirada aquí en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? El cual por el gozo delante de él, y yo decía, ¿cuál gozo, Señor? Si me viste ahí haciendo lo malo, ¿verdad? Pero el gozo de él, ¿verdad? De vernos diferentes, transformados por su poder y su amor. Por eso Juan está aquí. Bueno, vamos a ver el segundo punto, pero pensaba por qué la importancia de esto para la vida del creyente y del líder cristiano, de que esté nuestra fe en la persona de Jesús. Es totalmente práctico, mis hermanos, de poner nuestra mirada en Jesús, porque Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo, y si vemos, cada vez podemos hablar de mil cosas a veces en los púlpitos, pero el nombre de Jesús brilla por su ausencia. El Espíritu Santo vino a revelar a Jesús. Dijo, Él les recordará las cosas que yo dije. Él, el Espíritu Santo mismo, da testimonio de su verdad. Vamos al segundo punto, está ahí en los versículos 16 al 18, y se los quiero volver a leer. Dice, oye, ya sé por qué decía el pastor, caíste en el mejor lugar, porque el ventilador llega ahí, el airecito tomado. No puedo volver. No, pero es hermoso el calor también, tanto que lo esperamos en Chicago y tan cortito que es. Dura solo 2 meses, mis hermanos, el calor, así que gócense en el calor, gócense, porque allá llega a estar a menos 30, bajo cero, ¿okay? So, este calor es una bendición. Creo que he tomado más vitamina en 3 días que en 21 años, así que vamos a ver lo que dice el segundo punto, y el verso 16 al 18 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado conocer. Este punto está increíble, ¿eh? Y lo puse así, llénate de Jesús. El primer punto, ¿cuál fue? Va a haber una Biblia de estudio para que se recuerde. No sé. ¿Cuál fue? El primer punto, que era Jesús es Dios el Hijo. Muy bien. El segundo punto es llénate de Jesús. Llénate. ¿Creen que es importante llenarnos de Jesús? En la vida práctica. Gracia, dice, de su plenitud. Les decía en la mañana, cuando se te acaba la gasolina, ¿vas acaso a la tienda de abarrotes? ¿Vas al cultivo de maíz?
¿A dónde vamos? ¿A dónde estamos viniendo a llenarnos de Dios? Aquí nos dice, de su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia. Y vamos a hacer un poquito y ver qué necesitamos hoy. ¿Necesitas paz? Jesús es el príncipe de paz. ¿Necesitas descanso? Ya sé que no puedes dormir, como yo a veces. ¿Qué dijo el Señor? Mateo 11:28. Venid a mí los que estén cargados y cansados, porque yo les haré descansar. ¿Necesitas seguridad? Creo que lloré mucho en la mañana, por eso ya ahorita ya no muchas lágrimas, pero a veces el moverse de un país que dicen es el mejor país del mundo, el más poderoso, y más con el presidente nuevo que que el otro, y se la cree uno de repente, como que, ay, aquí estoy, aquí nada va a pasar, ¿ah? Y nos olvidamos que no hay nada temporal ni terrenal que nos dé la seguridad que el Señor da, porque su palabra dice que no se adormece el que guarda a Israel. Yo me eché un sueñito ahorita entre servicio y servicio, caí ahí fulminado del calor, pero el Señor sé que no se durmió, estaba con sus ojos puestos en mí. ¿Y sabes qué? El Señor está con sus ojos puestos en ti. ¿Saben? El hacer este movimiento de allá y mi familia, mi niña, mi Chapis, es la más chiquita de nuestros 4 hijos, es una mujer ya de 23, una maestra y todo. Y decía, Señor, el Señor decía, tú por más que las guardaras, aunque duermas ahí, ¿quién es el que guarda a nuestros hijos? ¿En quién confiamos nuestros hijos? En el Señor. Y sé que el Señor es su protector. Y si el Señor me ha llamado, Él está a cargo. Siempre ha estado a cargo, aunque yo esté allá. Yo creo que me tiene que cuidar más a mí que a mi esposa tan inteligente y mis hijas ni se diga, ¿verdad? Tan valientes que son. Yo aprendo mucho de Él, pero el Señor es el que las guarda. No sé, Él es, por eso este segundo punto me encantaba, ¿no? Llenarnos de Jesús. ¿Cómo nos estamos llenando de Jesús? Ahorita hablaba el pastor de su devocional, ¿no? De ese tiempo de lectura con el Señor. Y es que entre más conocemos del Señor, más maravilloso es. No sé ustedes, pero si tienes un ídolo así a caballo, como el amigo que va ahí, o andas buscando al príncipe azul, de repente ya se convierte en el verde, en un sapo. Que era el príncipe azul, se acaba, ¿no? Todo se acaba, pero el Señor no cambia, Él es fiel, Él es bueno ayer, hoy y será por los siglos, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿En quién buscamos las cosas? Créanme que esto es tan importante, la gracia. Me encanta este versículo en 1 Corintios que no mencioné en la mañana, pero fíjense la importancia de recibir y de llenarse de la gracia del Señor, que Pablo se atreve a escribir esto, claro, inspirado por el Espíritu de Dios, y dice que por su gracia soy lo que soy. Y a ver, ¿quién lo puede buscar? ¿Quién es bueno para buscar? Por su gracia soy lo que soy. Dice 1 Corintios 15:10. Están con la Biblia así muy... Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice. Antes he trabajado más que todos estos. ¿Saben de quién dice? De los demás apóstoles. Dice, he trabajado más que todos estos. Y dices, ay, qué presumido. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabes por qué como iglesia estamos estáticos luego? Por no llenarnos de su gracia. Esta gracia que te lleva a la acción, ¿verdad? Sin temor. Porque el Señor es el Señor de Estados Unidos, de Rusia y de China y de todos. De todos. Él es el Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y Trump, el presidente de aquí, los que sean sus rodillas serán dobladas y su lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Por eso Juan está interesadísimo, no nada más en que veamos a Jesús, su Shekinah, sus bendiciones, sino que nos mantengamos
llenos de Él, llenos de su misericordia. Necesitas amor. ¿Te ha pasado que luego dices, ay, como que ya lo veo tan bonito mi esposa? Necesito amor del Señor, porque el amor no se acaba como muchos dicen, el amor se transforma en el Señor, ¿no? Madura en el Señor. Me encanta ver parejas como mi hermano, ¿no? Mis hermanos, ¿no? Que por el regalo de Dios se mantienen en el Señor y son ejemplos para nosotros, ¿no? Son de mucho ejemplo verlos. ¿En quién nos llenamos de misericordia? Se necesita mucha misericordia, más con los que a veces estamos aquí, con los pastores, líderes, pero también los líderes con la iglesia, ¿cierto, no? Donde nos estamos llenando del Señor, de su amor, para poder responder como dice el versículo aquí, no por obligación. ¿Vieron el versículo 17? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Vieron qué segunda vez que se repite gracia y verdad? Porque en el Señor no nada más hay un regalo inmerecido y una belleza inigualable, sino hay una verdad inconfundible, mis hermanos. Él es la verdad. Él es la verdad. ¿A dónde estás recurriendo cuando tienes dudas? Él es la verdad. ¿Quién nos ilumina cuando hay oscuridad? ¿A quién vamos en búsqueda de respuestas? Sé que vienen aquí con el maestro, el profesor Naim, su pastor, ¿verdad? Pero si venimos al Señor, Él nos va a responder desde antes, ¿no? Desde antes. Él no va a fallar sus respuestas, créanme. Él es el Rey, y lo mejor que podemos hacer aquí, a los que tenemos permitido hablar del Señor, es dirigir a las personas a Jesús. Les decía lo que me decía mi pastor con el que crecí, que si Él era mi pastor, todo me faltaría, pero si Jesús es tu pastor, nada te faltará. Al contrario, en lugares de pastos te hará descansar, ¿no? Y en aguas de reposo te pastoreará. Padre, más, ¿dónde recurrimos para llenarnos? Por eso Juan continúa aquí diciendo esto, de que la gracia y la verdad ha venido por medio de ¿quién? De Jesús. Luego decimos, aquí es donde está la verdad, en nuestra denominación, en nuestra religión, o en es en una persona, es en Jesús, es Dios el Hijo. Y cierra con broche de oro aquí en el versículo 18. Fija tu mirada, en verdad. Luego yo les decía, luego leemos y leemos así como de vista de pájaro. Por eso dice, ay, yo no vi eso. Ah, mira lo que dice aquí, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No sé si veas el privilegio que está hoy delante de ti, ¿no? Igual delante de mí. Que Moisés, ¿recuerdan qué vio Moisés de Dios? Yo pensé que decía así, ay, es así, ella sí sabe, es que él hizo así para rascarse. ¿Qué vio Moisés de Dios? Pasó, a ver. Que vio Moisés, ¿Qué parte de su espalda? Su espalda. Figuradamente. Sí. ¿Quién más vio algo de Dios en el Antiguo Testamento? El profeta Daniel, ¿se acuerdan? Que dice que lo vio como en espíritu. ¿Y qué le pasó al profeta Daniel? Cayó como muerto, dice que no podía ni ponerse en pie. ¿Quién más pasó esto? El apóstol Juan. En la revelación de Apocalipsis dice que cayó ahí arrollado. Pero miren lo que dice aquí. Mis hermanos, en verdad el privilegio es mucho lo que dice aquí. Nadie lo vio jamás. Ahora dice, Jesús le ha dado. ¿Sabes que el privilegio que tú y yo tenemos ahora de poder ver a Dios, el Padre, en Jesús?
no fue dado a los profetas, mis hermanos, ¿no? Ni a ninguno de los siervos de Dios de la antigüedad. Y ahora luego lo vemos tan normal, ¿no? Tenemos el privilegio de conocer a Dios por el único puente que puede ser conocido. ¿Quién es? Jesús, porque Jesús es Dios. Y por eso dice, el único que esté en el seno del Padre, que tiene esa intimidad, está hablando de su deidad, mis hermanos, con el Padre, que Él y el Padre son uno. Juan, todo el Evangelio dice esto y otra vez. En el capítulo 10, verso 30, muchos hemos oído eso, porque el Padre y yo, ¿qué dijo Jesús? Uno somos. Y esto no lo soportaban los judíos, ¿verdad? En Juan 5, 18 dice, porque querían matarlo, porque no solo no respetaba, según ellos, el día de reposo, sino porque se decía ser el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. A Felipe el apóstol, en el capítulo 14, ¿qué le dice? Señor, muéstranos al Padre. ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Tanto tiempo he estado con vosotros, si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué hermoso privilegio, hermanos, en verdad, de poder ver al Padre por la única forma o por el único medio que puede ser visto, por medio de Jesús. Jesús es Dios. Créanme, este tema decía, Señor, gracias por recordarme esto, porque no quiero tener una oportunidad aquí en el púlpito sin dejar bien claro que tú eres el Logos. Tú eres el mensaje, el tema. El Logos se oye así como, ay, ese hermano de ser teólogo. No, soy un simple estudiante del pastor de Tulio, apenas en el segundo curso, pero sé que él es el digno, él es el importante. Aquí no se trata de quién está aquí enseñando, se trata de Jesús. Jesús es Dios. Solo en Él hay salvación, mis hermanos. Solo en Él hay libertad. Solo en Él hay amor. Solo en Él hay gracia sobre gracia. La vida del Hijo de Dios, del creyente, del líder, de todos, debe de estar cimentado en esta gran verdad. Cuando el Señor Jesús ora en Juan 17, dice, Padre, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Está hablando de la unidad, mis hermanos. Tenemos el potencial de querer destruir la unidad en la iglesia. Cada uno de nosotros en nuestra humanidad, ¿cierto o no? Por eso necesitamos ver a quién, al pastor, no, créanme. Si cualquiera aquí dice que en Él está la solución, corran. Jesús es el buen pastor. Que es dar su vida. Créanme, ¿quién de nosotros daría la vida tal vez por el hijo, por el nieto, pero por cualquiera? Tal vez en Cristo, en su poder, sí, ¿no? Pero Jesús la dio por todos. Es importante tener esa mirada en Él, en su gloria, en quién es. Ya no se habló de su encarnación, de que Dios se hizo hombre. ¿De qué más hablamos? De su divinidad. Que vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿De qué más, mis hermanos? Miren, aquí está todo. Nada más que si leo corriendo, pues no lo voy a ver. Juan dio testimonio de Él y dice, Él fue antes que yo. ¿Cómo que fue antes de yo? ¿Si quién nació primero? Juan el Bautista. Dice, ¿cómo que fue antes? ¿Saben de qué está hablando? De que Él es eterno. Y dice, no nada más es eterno, es superior a mí. Qué hermoso, en verdad, ver a un siervo de Dios engrandeciendo al que debe de ser engrandecido, dándole la gloria al que debe de recibir gloria, y no queriendo robársela. Solamente Él es digno de toda la gloria, honor y honra y sabiduría. No es el único digno. Mis hermanos, en verdad nos habló de su divinidad, de su eternidad. ¿Qué más habla aquí? Es impresionante, en verdad, créanme que Él es pleno. ¿Quién es pleno? En su totalidad, todos somos limitados, finitos. Él es pleno. En Él hay gracia sobre gracia.
Él es el cumplimiento de las Escrituras, dice el versículo 18, dice la ley vino por Moisés, pero la ley no era suficiente, mis hermanos. ¿Quién podría siquiera pensar en que voy a obedecer la ley y voy a ganarme la salvación por mí mismo? ¿Quién, mis hermanos? Si apenas cumplo un mandamiento y rompo 3, debería de ser por gracia, mis hermanos, no por nuestra obras. Nadie, por eso dice, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Tantos temas que hay aquí, mis hermanos, y el 18 terminando diciendo más claro, como para cerrar con broche de oro: Jesús es Dios y nadie viene al Padre si no es por Él. Es increíble este tema y estos 2 puntos sencillos que el Señor me permitía dar y tocar mi corazón y recordar la importancia de hablar sobre Él, ¿no? Y podríamos seguir hablando de su eternidad, de su deidad. Créanme, todos estos temas que hay ahí para ver la hermosura de Jesús son para detenerse e ir meses estudiando aquí, ¿no? Pero claro, el tiempo es corto y sé que ahí estamos limitados en un servicio a detenernos y terminar con una aplicación y conclusión, mis hermanos. Y les decía a mis hermanos aquí, esto me llevó a estas preguntas que quiero compartirles, ¿no? Este hermoso pasaje de Juan. Y la primera es: ¿cómo estoy viendo a Jesús? ¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Así en su gloria? O a veces ya lo oigo tanto, lo digo tanto que le pierdo de vista, ¿no? Y caigo en lo que somos buenos para caer en cumplimiento de un rito, cumplimiento de una religión, más que en tener una comunión y ver el privilegio que tenemos de tener una relación con Jesús. Ya de repente ya estoy enfocado, yo hago esto, ¿no? El Señor hizo todo, mis hermanos, todo. ¿Cómo estoy viendo a Jesús? ¿Está mi mirada en Él? ¿Está mi confianza en Él? ¿Mi seguridad? ¿Mi gozo? ¿Qué nos hace en verdad salirnos de nuestra limitada humanidad y mente y sentir ese gozo de su salvación, Señor, y de poner la mirada en Él? La pregunta siguiente dice: estoy testificando, viendo a Juan, ¿verdad?, que daba testimonio ¿de quién? De Jesús, llevando a otros a quién, a Él. Créanme que Jesús quiere salir de estas paredes, mis hermanos. Dice: el servicio empieza cuando salimos hoy de adorar, ¿no? Cuando vamos a nuestros